Un gusto en saludarles, hermanos, y espero en Dios que estén firmes en la verdad del Evangelio. Quiero leer y compartir con ustedes una meditación y reflexión de la palabra del Señor, y para ello voy a leer en Deuteronomio capítulo 32 y versículo 39, que dice así la palabra del Señor: Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Titulado el mensaje de hoy: Eutanasia, la cultura de la muerte. En estas últimas semanas se ha puesto nuevamente en la agenda legislativa la eutanasia en nuestro país, uno de los tantos proyectos ideológicos debatidos ya desde el año 2014. Esta semana se ha discutido este proyecto a espaldas de la ciudadanía, al que se le han hecho aproximadamente unas 70 indicaciones. Hoy se plantea la eutanasia como el derecho de las personas a tener una muerte digna, enfatizando los conceptos autonomía y dignidad para pacientes en estado terminal y que ven en la muerte la digna solución a su existencia miserable. A esto se llama muerte digna, eufemismo que esconde el supuesto derecho a matarse o a matar por compasión, en una equivocada mentalidad de la autonomía y de la libertad de la vida humana. Frente a esto, entonces, hermanos, ¿qué opinamos los cristianos? ¿Es bíblicamente y moralmente aceptable? ¿Es un crimen que atenta contra la naturaleza humana o es un acto solidario y misericordioso? ¿Hay alternativas a la eutanasia? ¿Y cuál es la posición del cristiano frente a la eutanasia? Veremos, primeramente, información general sobre la eutanasia y después trataremos algunos alcances bíblicos y, por supuesto, algunas aplicaciones espirituales. Primero, veamos qué es la eutanasia y los tipos de eutanasia o muerte que existen. La eutanasia, del prefijo eu, bueno, y thanatos, muerte, sería buena muerte o buen morir. Es el acto de quitar la vida a una persona por su petición o consentimiento y evitar así una muerte dolorosa. La RAE define así la eutanasia: es la acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su muerte con su consentimiento o sin él. Se le llama suicidio asistido, donde los médicos dan los medios para que el paciente ponga fin a su vida. Hoy se usa el eufemismo muerte digna o buen morir para suavizar la realidad de la muerte. Con una ley sobre eutanasia se busca legalizar el derecho de morir como cada uno quiera. Y con esto además se intenta destronar a Dios como Señor de la vida y Señor de la muerte y ponerse el hombre mismo en su propio lugar, ansioso de poder. Revisemos qué tipos de eutanasia o muertes hay. En lo general está la eutanasia activa, donde se mata al paciente mediante una acción causada, es decir, hay una acción para provocar la muerte de esa persona. Está la eutanasia pasiva, donde se omiten procedimientos médicos y se dejan tratamiento para acelerar la muerte de esa persona. Y está el suicidio asistido, donde se da información y medios al propio paciente para que él mismo, ¿cierto?, termine con su propia vida. Pero también, ¿cierto?, hay variados modos de eutanasia. Está la eutanasia orgánica, en la que interrumpe la vida en la fase terminal. Está la eugenésica o la social, donde se elimina a los bebés anormales, a los niños Down, enfermos mentales incurables, etc. Está también la cacotanasia, que es mala muerte. Se mata al paciente sin su aprobación, sin que él dé su aprobación. Y está también la eutanasia lenitiva, la que busca disminuir los tormentos del paciente por el suicidio o por el homicidio. Está también la distanasia, que es lo opuesto a la eutanasia, donde se retarda la muerte por todos los medios posibles, siendo a veces crueles en los tratamientos, para así alargar la vida de esa persona. Y está también, ¿cierto?, la eutanasia autónoma, donde no es el médico, sino el propio enfermo, quien decide cuándo y cómo poner fin a su vida. Y finalmente está la ortotanasia, orto, ¿cierto?, que es recto, correcto, y tánato, que es muerte, sería muerte correcta. Es decir, la muerte a su tiempo, sin acortarla ni alargarla irracionalmente. Es lo opuesto a la eutanasia, es la buena muerte, aunque
La verdadera buena muerte es morir en Cristo, es morir como hijos del Señor, es morir creyendo en Cristo como Salvador. Veamos ahora una mirada rápida de cómo se ha aplicado la eutanasia en la historia. Primeramente está la eutanasia usada en ritos o eutanasia ritualizada, en tribus que aspiraban drogas, muchos ciertos venenos hasta morir, y otras formas que eran usadas para apurar la muerte de la persona. También los esquimales, ellos abandonaban a sus moribundos en la nieve para que allí murieran. Los espartanos, más crueles, ellos lanzaban a los niños deformes a los barrancos. Aún Aristóteles, este filósofo, dice que ningún niño defectuoso debería vivir. En la Edad Media también se aplicaba la eutanasia a soldados agónicos, heridos, con un puñal que paradójicamente se llamaba misericordia. Está también la eutanasia usada por los médicos o medicalizada, con el uso además de medicina. Platón, este filósofo, decía que quien no cumple sus funciones en la sociedad no debe recibir cuidados y se debe aplicar sobre él la eutanasia. Séneca, este famoso estoico, dijo: prefiero matarme a ver cómo se pierden las fuerzas y se está muerto en vida. También en la Grecia antigua había un proverbio, se decía que una mala vida no es digna de ser vivida. Pero en ese mismo periodo, ¿cierto?, griego, Hipócrates, que se considera el padre de la medicina, prohibió a los médicos aplicar la eutanasia o suicidio asistido. En su juramento dice que no dará medicina o veneno mortal aunque se lo pidan. Porque el médico está para curar, no está para matar. En tiempo de Augusto César es cuando aparece por primera vez el término eutanasia. Así, ¿cierto?, está allí certificado por los historiadores. Además, debemos saber que ni los judíos ni los cristianos aceptaron la eutanasia como forma, como salida, ¿cierto?, al dolor. Hoy se considera la eutanasia como un derecho y es legal, por ejemplo, en Países Bajos, en Holanda, Bélgica, en Luxemburgo, en España, en Canadá y en 5 estados de Estados Unidos. Y aquí en América, en Sudamérica, Colombia es el país que tiene aprobada ya hace años la eutanasia. Y en Chile se ha estado legislando apresuradamente a espaldas de la población, a espaldas de las personas. Está también la eutanasia autónoma, que es la que hoy se plantea, en que el paciente y no el médico es el que decide, ¿cierto?, finalmente sobre su muerte. Hoy la muerte natural no es aceptada, representa un fracaso y una frustración para el ser humano. Hoy, especialmente cuando se vive más. Pero si los ancianos no son activos, no son competitivos y están postrados, entonces no se consideran viables, estorban, gastan y son finalmente claros candidatos a la eutanasia si es que en Chile estuviera aprobada. ¿Qué organizaciones han fortalecido la aplicación de la eutanasia? Por ejemplo, Gran Bretaña en 1935 crea la primera organización mundial defensora de la eutanasia y le pone, ¿cierto?, el nombre de salida a la eutanasia. En Estados Unidos, en 1939, se crea la Sociedad de Eutanasia Americana y actualmente la ONU la tiene incluida como un derecho humano. Dice: cada enfermo tiene derecho a decidir una muerte digna. Bueno, veamos ahora algunas contradicciones y la malignidad de este enfoque que menosprecia la vida. Los partidarios de la eutanasia menosprecian la vida y dignidad del ser humano. Dicen que un fin moralmente bueno puede justificar un medio relativamente malo. Va contra el juramento hipocrático de los médicos. No defiende la vida, aniquila la vida, atenta contra los pilares además de la salud pública. Se pierde la confianza en los médicos y además se pierde el valor de la misma persona. La eutanasia no es de ningún modo compasión, porque elimina al que sufre y no alivia su sufrimiento, ya sea por causas psicológicas, espirituales, ¿cierto?, o físicas. La eutanasia es egoísmo pecaminoso. Dicen muchos partidarios: no hay que imponer cargas económicas a los parientes del enfermo. No es rentable. Pero es aquí, hermanos, es aquí donde se necesita del amor familiar, que lo acompañen a ese enfermo hasta el final, confiando de que no están planificando su muerte. La eutanasia no es un buen morir, ni es misericordia. No usemos este eufemismo de bueno. Es un culto a la muerte, es asesinato y suicidio.
Es falsa piedad, es una perversión de la verdadera piedad, es una puerta legal, social y económica abierta para permitir muchas otras aberraciones donde esto se legisla. La eutanasia de ningún modo ayuda a morir dignamente. La dignidad la dan quienes se acercan al enfermo, quienes renuncian a sus propios derechos y están dispuestos a padecer con el paciente, cuidando y aliviando sus dolores, sabiendo que la muerte más horrible no es la física, sino es la eterna, es morir sin Jesucristo. La eutanasia es perversa si es autorizada por los familiares, quienes deberían cuidarlo con amor y resignación cristiana. Y además es perversa si es que la eutanasia la ejecuta un médico que juró cuidar y proteger la vida. Así que poner la vida del más débil en manos del más fuerte es una aberración. Y no es cierto, no tiene alcances biológicos, ni morales, ni espirituales aceptables. La eutanasia no es lo que el Señor está mandando en su palabra, no es lo correcto. Así que es finalmente una vida espiritual elevada la que nos preparará para enfrentar la muerte, aun cuando tuviéramos que experimentar dolor físico en esa enfermedad. Con la eutanasia no estamos como sociedad enseñando a amar, como alguien decía estos días, sino a usar la violencia y la muerte para fines egoístas. Con el aborto las madres aprenden a matar a sus hijos y con la eutanasia los hijos aprenden a matar a sus padres. Y con esto nos estamos matando como humanidad, como sociedad. Veamos ahora, muy brevemente, el enfoque bíblico y cristiano sobre la vida y sobre la muerte. No hay mención explícita de la eutanasia en la palabra del Señor, pero hay principios que nos guían sobre este tema y sobre muchos otros. Hoy se enseña la ética de la calidad de vida, eso es lo que importa, que da valor relativo y no absoluto a los seres humanos. La Biblia, sin embargo, dice que la vida humana es digna de respeto y es sagrada ante Dios, porque fuimos todos creados a su imagen y semejanza, como dice Génesis 1. No la debemos menospreciar la vida, ni maltratar, ni menos destruir. Los cristianos tenemos una visión de la vida y de la muerte muy diferente a aquella persona que no es un creyente en Cristo. La muerte es el juicio de Dios sobre el pecado, como dice Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Dice que el hombre pecó y quedó condenado a la muerte, como lo explica Pablo en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Pero la muerte y resurrección de Jesucristo destruyó el pecado y la muerte para aquel que cree en Jesucristo. Así que ya no tememos a la muerte, porque tenemos la promesa de la resurrección. Como dice Pablo, 1 Corintios 15:54, sorbida es la muerte con victoria. El creyente, sin embargo, no la busca, pero no la teme. La enfrenta con respeto. La muerte para el cristiano es ganancia, es la puerta para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, como decía Pablo allí en Filipenses. Así que la verdadera eutanasia, buena muerte, es morir en Cristo, es morir como hijo de Dios. En una oportunidad el pastor Lloyd Jones pidió al final de sus días que dejaran de orar por su sanidad y que oraran por una gozosa entrada al reino celestial. Se cuenta también de Bach, aquel compositor que en el lecho de muerte pidió que le cantaran un himno mientras partía de este mundo. Su esposa y los asistentes presentes comenzaron a cantar el coral que días antes él había escrito, que decía: ante tu trono yo me presento. Así que, hermanos, es la fe en Cristo la que nos ayuda a enfrentar el dolor, la muerte, que es una despedida corporal. La muerte no es el fin, es el principio a la vida verdadera, a la vida eterna. Y hermanos, finalmente, solo Dios es soberano sobre la vida y sobre la muerte. Nadie más, solo Dios tiene el poder y la autoridad. Dios es el Señor de la vida y no la salud es el valor en sí mismo. Dios la dio, la vida, y le pertenece. Nadie tiene derecho a quitarla, ni aún el paciente. Dice el Señor ahí en Génesis 2:7, que formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre en alma viviente. Así que pertenecemos a Dios, Él nos creó. Dice Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías. Además, Dios nos redimió y compró y somos ahora responsables de nuestra vida, de toda nuestra vida. Lo explica Pablo, 1 Corintios 6, versículos 19 y 20.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que solo Dios tiene soberanía y poder sobre el día de la muerte. Como dice Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el día de la muerte. O como dice Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo. O como dice 1 Samuel 2, versículos 6 al 8. Jehová mata y él da vida. Hace descender al sepulcro y hace subir. Así que concluyendo, la eutanasia no es mandada en la palabra del Señor. No es biológicamente coherente, no es razonable, no elimina el verdadero sufrimiento, que es el sufrimiento eterno, y finalmente nos deshumaniza. La Biblia defiende la inviolabilidad de la vida, aún describe a siervos que desearon morir, como Moisés que pidió morir, Job, Jeremías y aún Elías, pero no se les permitió. Estamos a favor de la ortotanasia, de una muerte correcta. Ni eutanasia, que es acortar la vida, ni distanasia, que es alargar la vida de una manera cruel e inhumana. ¿Qué hacer entonces, hermanos, los cristianos, cuando un ser querido sufre una enfermedad dolorosa o probablemente terminal? Bueno, sin duda que esto no es fácil. Debemos dar cuidados amorosos, sin embargo, cuidados delicados, renunciar a nuestro propio derecho egoísta y dar ayuda médica también a aquella persona, dar consuelo y atención especial, dar ayuda espiritual a través de la palabra de Dios, de la oración, y preparar a aquel paciente, aquel enfermo, aquel ser querido para su partida a los cielos, donde las manos del Señor lo recibirán en gloria. El enfermo terminal, aquel que está en aquella condición, no está en condiciones de decidir cuándo y cómo morir. Él está sufriendo de estrés, de ansiedad, de miedo, de rechazo y culpabilidad, de ser una carga para sus seres queridos. Y por eso es que él desea morir. Y en ese estado puede ser inducido a desear la muerte, no por decisión libre y razonada, sino por presión. Así que nosotros, hermanos, tenemos un Dios todopoderoso que ha prometido estar con nosotros hasta el fin, en el dolor, en la muerte. Dios puede usar medios si quiere ciertos tratamientos o directamente sanarnos, si Él así lo quiere, si es que es su voluntad. Pero también, hermanos, aprendamos que el sufrimiento no es absurdo ni estéril, sino que tiene un valor educativo insustituible en lo espiritual. Los hijos de Dios ya sabemos dónde vamos, y los hijos del Señor sabemos que nos espera más allá de la muerte. Por lo tanto, no desesperamos, enfrentamos la muerte en la gracia de Dios. Quien ha creído en Cristo como su Salvador personal, tiene que aprender a mirar cara a cara a la muerte. Decía Pablo en 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior en cambio se renueva día en día, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera y eterno peso de gloria. Y agrega en Romanos 14, 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que o que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que preparémonos, hermanos, para vivir una vida digna del Señor, para vivir y morir en el Señor. Y tú que escuchas, que no eres un hijo de Dios, quiero preguntarte, ¿estás preparado para enfrentar la muerte y para enfrentar a Dios? En la hora del dolor, de la tristeza, de la angustia, de la desesperación, ¿dónde encontrarás tu consuelo para tu alma? La eutanasia, debo decirte, no es la solución. La eutanasia es la entrada al tormento más horrible y eterno. Así que te invito a que vengas a Cristo. Él vino a darte vida y vida en abundancia. Vino a darte vida eterna. Dios les bendiga.